Bienvenidos amigos de Perú 21 a la entrevista dominical. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con la magistrada Marianela Ledesma, integrante del Tribunal Constitucional y reconocida jurista, ¿no? La doctora Ledesma no necesita mayor presentación. Doctora, ¿cómo está usted? Bien, bueno, un gusto tener la posibilidad de compartir con ustedes algunas ideas. No, muchísimas gracias. Doctora, no sé si se acuerda, yo le entrevisté a usted en enero de este año, precisamente por un tema, caramba, que en ese momento era materia de debate, ¿no? La fiscal de la Nación de ese entonces, la fiscal Zoraida Ábalos, había decidido abrir la investigación al presidente Pedro Castillo, pero la suspendió bajo el argumento de que al presidente no se le puede investigar mientras dure su mandato, ¿verdad? Pero todo indica que el nuevo fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, que está encargado del Ministerio Público en estos momentos, todo indica que el doctor Sánchez va a seguir la línea de la doctora Zoraida Ábalos. Doctora Ledesma, han pasado ya 4 meses desde esa entrevista que le hice aquí en Perú 21. ¿Usted sigue sosteniendo que al presidente de la República sí se le puede investigar en estos momentos? Y me ratifico, me reafirmo en esa tesis y el argumento se va a basar en argumentos constitucionales. Primero, que yo invito a que lean la Constitución. En ninguna parte de las atribuciones del Ministerio Público, que tiene como fin promover las acciones penales, existe la excepción que no lo haga con el presidente de la República. No existe esa restricción de parte del Ministerio Público hacia el presidente de la República. Y un segundo tema, que el artículo 117 de la Constitución sí le blinda, sí protege a la figura presidencial, al presidente, para que no sea, la palabra clave es acusado. Es completamente diferente a ser investigado. Y la idea es que en ninguna parte de la Constitución señala que el presidente de la República no puede ser investigado. Y acá la regla es que a todos los ciudadanos, cuando hay la sospecha de la comisión de un delito, perfectamente podemos someternos a esa investigación del Ministerio Público. Y digo además, y completaría además, que las investigaciones tiene la posibilidad de hacer el Ministerio Público, tienen que ser investigaciones orientadas a una efectividad, porque, como vuelvo a repetir, sería pues un poco cándido pensar que luego que termina el mandato del presidente de la República, luego iniciar la investigación y la secuela que termina de una acusación, cuando después de 5 años posiblemente los testigos estarán o no estarán, Sí, claro que sí. los datos, los vestigios que se han generado en la escena, por ejemplo, las grabaciones, y todas las evidencias que podría llevar a sostener la comisión de un delito, podrían haber sido diluidos por razones del tiempo o también por razones de la voluntad humana que ha podido alterar o tergiversar esas evidencias. Y el Ministerio Público tiene el deber de tutelar esas evidencias. Por eso tendría que hacer la investigación preliminar, y solo cuando advierte que sí hay la comisión de un delito y hay una involucración, un involucramiento de una responsabilidad penal posible del mandatario, ahí aplico el 117 donde dicen no se acusa en tanto no termine su mandato. Ahí opera ese artículo, pero no blindar, no limitar, yo diría una autolimitación que está haciendo el Ministerio Público a abdicar, cumplir con sus funciones, que es investigar la comisión del delito. Claro. Doctora Hay Ledesma, que, sí, 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 encantada. permítame un segundo. Después de que usted declaró en Perú 21 en enero, como hacía referencia al inicio de la entrevista, la fiscal de la Nación de entonces, Zoraida Ábalos, dijo que sí se está investigando el hecho. A quien no se está investigando es al presidente Castillo. Pero ella dijo, no, el caso sí se está investigando. Pero aquí era precisamente donde no se entendía. ¿Cómo vas a investigar un caso en donde supuestamente el presidente es el principal involucrado, pero no lo investigas al presidente, pero sí investigas el caso? ¿Cómo se puede entender eso?
tú misma se está dando cuenta de la incoherencia. La investigación es una sola. Podríamos hablar en lo que la teoría procesal se llama la unidad del proceso. Supongamos que en la comisión de un delito concurren varios sujetos, varios agentes, pero uno de ellos tiene un blindaje, entre comillas, excepcional, que no se le va a tocar hasta cuando después de 5 años pregunta, pero si esa persona es vital para la organización, para construir el caso, para construir la teoría, para de repente encontrar justificaciones o explicaciones de cómo actuaron el resto de personas que puedan haber conformado una organización, definitivamente es incoherente partir una investigación y decir, bueno, yo a ti te investigo de acá 5 años y al resto de ciudadanos, bueno, que estén involucrados, los investigamos en este momento. El hecho, el delito, se tiene que investigar de manera conjunta, recogiendo las evidencias de todos los involucrados, llámese presidente de la República o no presidente de la República. Otra cosa es ya fijarle una responsabilidad penal en un juicio oral. Ahí la Constitución sí le blinda. Ahí la Constitución le dice, artículo 117, eso lo vas a hacer cuando termine su mandato. Pero yo me estoy refiriendo no a ese escenario. Nos estamos refiriendo al escenario preliminar, al previo. Hay un delito, investiguemos a todos los involucrados para generar la pregunta, ¿hay delito o no hay delito? Y seguir en el camino de la acusación y lo que se tenga que señalar a futuro, ¿no? Pero de ninguna manera, y esto también, mire, ya haciendo una reflexión ya más allá de la lectura constitucional, mire lo que ha generado en todos estos años esa lectura que tenemos de la Constitución, que teniendo de repente presidentes de la República, expresidente de la República, con las evidencias de comisiones de delitos, todos tenemos que callarnos, no decir nada, hasta esperar luego de 5 años para recién empezar las investigaciones. Muchas veces de ellas a veces han prescrito, muchas veces hasta los autores se han fugado. Eso es incoherente, eso es hasta inclusive fuera de sentido común ver que hay evidencias de comisión del delito, que el Ministerio Público sabe, por algo ha iniciado una investigación y lo ha suspendido. O sea, ha iniciado la investigación para la platea, pero lo ha suspendido en la realidad. Entonces, y luego después de 5 años vamos a retomar. Estamos generando en cierta manera impunidad porque las investigaciones van a ser débiles. Después de 5 años, ¿qué elemento voy a encontrar después de 5 años? ¿No? Claro. Estoy construyendo tácitamente una impunidad. Claro que sí, doctora. Doctora, pero vamos, han pasado 4 meses desde que hablamos de este tema y en estos momentos, ayer, por ejemplo, el jueves se conoció que se le abre otra investigación al presidente Castillo, pero esta vez por hechos cometidos antes de él asumir el mandato. Estamos hablando del caso de la tesis que investigó el programa Panorama y que tendría o que habría sido plagiada, ¿no?, para obtener su grado de magíster. Aquí un fiscal provincial ha dicho que va a comenzar la investigación preliminar. Entonces, por algunos lados dicen, mira, el Ministerio Público sí está investigando al presidente de la República. ¿Cómo dicen que no lo está investigando? ¿Cuál es la diferencia acá para que una investigación sí se abra, quiero que nos explique, y otra investigación se mantenga suspendida, en este caso que le he mencionado? La explicación es que los hechos delictivos se han generado en ejercicio de su mandato. Por decir, supuestamente voy a hablar, un presidente de la República que por actos de colusión de repente entrega obras a terceras personas, vulnerando de repente algunos procedimientos a cambio de algunas prebendas económicas, es un delito. Esa situación que está en el ejercicio de sus funciones sí estaría bajo la lógica del Ministerio Público, intocable hasta después que salga 5 años o se retire del gobierno 5 años y se pueda realizar la investigación. Totalmente distinto es una situación de un hecho delictivo. ¿Cuándo se realizó? Bueno, hace no sé cuántos años, creo que fue antes de que ingrese a ser presidente de la República. Entonces, ese es otro tema, porque es la comisión del delito de un ciudadano común y corriente que antes de ello no era presidente de la República. Son dos contextos distintos. Y bien la pregunta, porque yo me estoy refiriendo
a la labor como presidente, cómo ejerzo el cargo Claro. y cómo yo comienzo a formar parte de una actividad delictiva y que en cierta manera estoy blindado de no ser investigado por actos que estoy ejerciendo en ejercicio en mis atribuciones. Claro, claro que sí, doctora. Doctora, ya para avanzar un poco en la entrevista, eh, cuando la busqué yo le dije que quería reflexionar también un poco con usted sobre la capacidad de nuestros gobernantes que nos defraudan día a día. Y vamos a un punto que quiero que nos ayude a analizar y a reflexionar, porque usted no solo es magistrada del Tribunal Constitucional, sino también es una académica, catedrática. Y aquí voy al punto de que esta semana ha tenido a la educación como objeto de ataques. Y me refiero concretamente a la Superintendencia Nacional de Educación, que ha recibido un golpe por parte de algunas bancadas del Congreso en donde se está debilitando la función de esta Superintendencia Nacional de Educación. Doctora Ledesma, como catedrática, como también autora de muchas publicaciones, ¿usted considera que sí se está afectando o que sí hay un ánimo de afectar precisamente estas instituciones que tratan de regular o tratan de velar por la calidad educativa, en este caso superior universitaria? Yo pienso que la actividad de la SUNEDU ha contribuido mucho a organizar y a mejorar el servicio educativo. Y hay que reconocer que también mucho ha tenido que ver la labor del Tribunal Constitucional, que impulsó que se genere este organismo llamado SUNEDU, el anterior pleno, y este pleno al cual yo pertenezco, se declaró la constitucionalidad de la ley, la constitucionalidad de SUNEDU y las atribuciones que se dio a SUNEDU. Dicho en otras palabras, estamos hablando de un diseño constitucional validado por el Pleno del Tribunal Constitucional. Ahora bien, la, partamos de la educación universitaria. La educación universitaria no solo es asumida como en un sentido general educativo, que es un derecho, sino que también es un servicio público. Un servicio público que nos interesa a toda la colectividad. Y la gran pregunta que se plantea, si es un servicio público, ¿quién tiene que controlar? ¿Quién tiene que verificar, validar cómo se está entregando, brindando el servicio público? Para eso se crea SUNEDU, como un tercero para que valide, controle, verifique, coadyuve a mejorar ese servicio público. Ahora bien, cuando ahora se pretende, o por lo menos conforme aparece ya en la votación que se ha dado, que quien tiene que controlar ya no van a ser terceras personas, sino personas involucradas directamente o indirectamente entre las instituciones controladas. Estamos regresando a lo que era en el pasado, con la famosa Asamblea Nacional de Rectores, donde cada universidad ponía su delegado y de los controles casi no se aprecia mucho. Entonces, yo considero que es vital que este es un tema que nos debe interesar a toda la colectividad, no solo a los estudiantes universitarios, sino también a todos, por tres razones. Uno, porque el servicio profesional que se va a formar en las universidades, al final los ciudadanos vamos a ser receptores de ese servicio, de esa educación universitaria. Vamos a ser tocados por los médicos, por los abogados, por los ingenieros, economistas, que son formadas en ese modelo. Nosotros que somos los receptores de ese servicio, también debemos tener voz en cuestionar cómo se está brindando el servicio. Un segundo tema que tenemos que recordar, que la actividad universitaria radica en la investigación. No puede haber universidades que existan sin haber contribuido en la investigación, la mejora tecnológica en nuestro país. Y yo pregunto, de esas universidades que precisamente fruto del control de la SUNEDU no están licenciadas, ¿qué investigación han brindado para la mejora del país? ¿Qué aporte tecnológico han brindado, han desarrollado para la mejora del país? Sencillamente yo desconozco de esos aportes y creo que ni siquiera existen. Entonces ese es un segundo elemento que hay que ver a la universidad como una antesala a la mejora de de todo lo que es la institucionalidad como país. No lo hay. Un tercer tema que me preocupa ya más en lo personal Uh -huh. es que el tema educativo y el tema de educación universitaria es una expectativa de vida, es una alternativa
que personas que tienen escasos recursos quieren, anhelan a tener ese, ese grado de formación universitaria. Pero yo que trabajo en universidades felizmente licenciadas y también en la Universidad San Marcos pública, yo vengo de una universidad pública, advierto la gran diferencia de universidades top dedicadas a que sus profesores, sus alumnos, sus laboratorios, sus bibliotecas, una comodidad. Eso quisiera que el resto también de estudiantes que vienen de los sectores de repente más pobres del país tengan acceso a ello. Pero lamentablemente no es así. Se les ofrece una educación universitaria que luego se va a estrellar en el mercado, porque el mercado no va a aceptar de repente una formación educativa de esas calidades, pero sí va a aceptar las que sí tienen otro tipo de formación, ¿no? Claro. Entonces estoy jugando con las expectativas de jóvenes que tienen de repente el anhelo, ¿no?, de dar, diríamos, el salto social a una mejora económica, que no necesariamente va a darse con ese tipo de educaciones dadas sin el control de calidad. Claro que sí. Imagino que este tema va a llegar hasta el Tribunal Constitucional en algún momento. Quizás, probablemente también lo tengan que ver, ¿verdad? ¿Es posible que esta ley también sea vista en el tribunal? Toda ley que emite el Congreso, lamentablemente porque tenemos un modelo unicameral, termina controlada en el Tribunal Constitucional. No sé si este pleno lo va a ver porque estamos próximos a ser renovados, me imagino que ya llegarán los nuevos magistrados, pero si en algo somos coherentes, este tribunal ha validado la existencia de la ley universitaria, la existencia de SUNEDU, ha declarado la constitucionalidad y realmente ese es el camino que deberíamos seguir. Perfecto. Precisamente hablando de este pleno del Tribunal Constitucional, el premier Aníbal Torres tuvo hace un poquito menos de un mes unas palabras muy fuertes contra el tribunal. Esto después de la votación que se tuvo respecto al caso Fujimori. Le voy a leer. No es el único caso, dice. Hay otro en el que liberó del pago de impuestos a una empresa. Ha resuelto en contra de lo que dice la Constitución. Torres está hablando del TC. Este organismo no debe existir, debe desaparecer. Debemos cambiar el control concentrado del TC por el control difuso, es decir, que sus funciones las haga la Corte Suprema. Eso dijo Aníbal Torres en marzo de este año, como una reacción a la decisión del Tribunal Constitucional. Doctora Ledesma, ¿qué reflexión o qué opinión tiene usted de estas palabras? Bueno, al profesor Aníbal Torres como sanmarquina, ha sido mi profesor en el pregrado, en la maestría, en el doctorado. Yo disiento de sus palabras, no está en mi lógica. Yo creo en un Estado con libertades, con igualdad de oportunidades, sobre todo un Estado constitucional donde se vele el equilibrio de poderes. El Tribunal Constitucional es un organismo creado en esa lógica, creado para ser el gran controlador del ejercicio de poderes, no solo entre el clásico ejecutivo, el legislativo, sino entre todos los órganos autónomos. Es el diseño de un Estado constitucional. Lamentablemente, todavía algunos profesionales están acostumbrados a mirar al Estado no desde la Constitución, sino al Estado desde la ley, y creen que todavía seguimos en un Estado legal donde la ley es la que gobierna. En un modelo de Estado constitucional, toda la lógica tiene que ajustarse a la lógica de la Constitución y desde la Constitución dar la respuesta. Por lo tanto, habrán criterios que no nos agrade dentro del propio tribunal, dentro de los propios magistrados, pero en la medida que esos criterios estén justificados, argumentados o motivados en una base constitucional, serán perfectamente legítimos, ¿no? Aunque de repente disintamos. Nosotros dentro del mismo tribunal, yo disiento enormemente con varios criterios de otros colegas, pero bueno, no dejo yo de reconocer que puede ser un argumento constitucional válido, ¿no? Claro que sí, precisamente usted votó, usted fue uno de los votos disidentes, ¿verdad? De la ponencia que se aprobó que permitió la liberación de Alberto Fujimori, ¿no? Efectivamente, y aprovecho tu pregunta para decir lo siguiente. Un juez, cuando toma una decisión, no puede ser una decisión arbitraria si es que dice yo voto porque me da la gana y porque creo que es así, no. Un juez tiene que explicar y motivar qué argumentos utiliza para sostener esa posición o para cuestionar la posición en minoría o en mayoría.
¿no? Entonces, la gran fortaleza de un juez son los argumentos que utiliza constitucionales para sustentar su posición. Pero si yo emito una decisión basada en votos, en número de votos, pero de cero argumentos, sencillamente estoy construyendo pues una resolución en apariencias porque se va pronto a diluir por la fuerza de la argumentación, que eso es lo que sostiene y da fortaleza a una decisión judicial. Doctora, quiero preguntarle ahora que nos ayude caramba, a argumentar unos términos y sobre esta discusión que puso el gobierno este último mes sobre la Asamblea Constituyente, el momento constituyente. Doctora Marianela, ¿usted cree que estamos realmente, como dice el gobierno, en un momento constituyente en el país? Bueno, es un tema que me obliga casi a meterme en el análisis de la coyuntura política, de la que me agrada, pero de repente por la posición en la que en este momento estoy. Yo más bien tendría que decirte algo sobre la coyuntura. Yo diría que el momento constituyente es un momento permanente, porque la constitución al final, permanente te digo, porque la constitución es un diseño en la que nos permite autogobernarnos, autoorganizarnos, cómo se ejerce el poder. Si yo advierto que el poder, de repente hay un desequilibrio o hay una situación de repente no correcta, hay modelos o hay formas cómo se reorganiza, cómo se recompone. Por supuesto que sí, no, la constitución no es una tarea acabada, es una tarea inacabada. Ahora veamos cómo mejoramos esa situación, cómo si realmente justifica una reforma, una de repente parcial o total, qué mecanismo se utiliza, esa es la gran discusión que se tiene que dar. Yo he dicho varias veces, ¿no? Hay muchos puntos que la Constitución tendría que ajustarse desde el ámbito político, por supuesto que sí, en el ámbito mismo de la justicia constitucional hay enormes vacíos que hay que ajustarse, pero de ahí a pasar pues a un ámbito de una discusión mayor de una asamblea constituyente, el escenario actual, donde hay situaciones más fuertes, más lacerantes que el tema de la economía, el tema de la salud, el tema de la educación, hay temas más importantes que trabajar. No digo que no sea importante lo otro, pero por lo menos acá en la agenda hay temas importantes, el tema laborales, cómo hay las mejoras, cómo se mejora el tema del tema de el tema económico y una serie de supuestos que, bueno, un gobernante tiene que poner en la balanza y qué privilegiar y qué pasan en un segundo momento, ¿no? Eso es lo que Doctora, tendría que decir. Pero sí hay que mejorar, por supuesto que hay que reformar, cambiar, ajustar. Sí, Doctora, precisamente quería preguntarle y que nos ayude también usted a comprender esto. El gobierno dice que el pueblo se lo pide. Usted en algún momento, en un discurso que yo le escuché, hizo referencia al tema del pueblo. Doctora, ¿qué es que se ha escuchado mucho en campaña y ahora en el gobierno apelar al pueblo, al pueblo, al pueblo? Pero no nos dicen o no terminamos de entender ¿qué es el pueblo realmente o quién es el pueblo realmente al que se refiere el gobierno? ¿Usted tiene alguna idea o ha podido o puede darle un marco teórico a este pueblo del que habla constantemente el gobierno para justificar acciones como el de el llamado a referéndum? bueno, debo asumir por pueblo a todos los ciudadanos que habitamos en este territorio, ¿no? Y que nos movemos bajo una organización llamado Estado. Podría de repente darle una pequeña definición así, pero yo creo que el gobierno no está orientándose, me parece, cuando recurren a este concepto de pueblo para validar la tesis que quieran sostener, es que creo que el indicador que están utilizando para medir que el pueblo se está pronunciando y que ese es el sentimiento del pueblo es un indicador muy débil porque ni siquiera aparece visibilizado. Hay muchas formas que yo podría de repente compulsar la opinión, entre comillas, del pueblo, ¿no? Y para eso existen indicadores que deberían ser presentados si hablamos de una apreciación, diríamos, objetiva y que se pueda ser contrastado, ¿no? Pero si solamente dejo llevar por el tema podría ser de la inspiración y decir que el público que llevo para que aclame es el pueblo y está en disidencia de los que no están de acuerdo, sencillamente es una posición bastante débil que no tiene un sustento, ni Bien, siquiera en una base empírica.
Bien, bien, Yo le doctora. recomendaría que precisamente busque a los estadísticos de las universidades que son buenos para que puedan ilustrarles y mejorarles y construirlos esos indicadores empíricos para que puedan sacar la tesis que el pueblo les está pidiendo lo que están sosteniendo. Pero ahí de un punto, este gobierno o las autoridades de este gobierno no creen en las encuestas, por lo menos, ¿no? Porque dicen que las encuestas es opinión, es la opinión del medio de comunicación que la publica, en todo caso. Entonces no sé si vayan con los catedráticos, especialistas en estadística, ¿no? A hacer esto que usted dice. Claro, pero no necesariamente la encuesta es la única opción que se podría validar como un indicador para sostener lo que quieran decir, ¿no? Por algo existe la profesión de las estadísticas, ¿no? Que pueden ilustrar para sostener lo que ellos quieran concluir, ¿no? Claro que sí. Doctora Ledesma, vamos, usted precisamente lo repitió, me dijo que probablemente este pleno no esté dentro de los próximos meses porque hay un proceso de cambio, ¿verdad?, en el Congreso de la República. Doctora, esta pregunta se la llevo haciendo creo que ya 3, 4 veces porque el Congreso ha estado en procesos para elegir a los nuevos miembros del tribunal, pero siempre se ha caído. Pero ahora parece que no se va a caer este proceso que ya iniciaron y que está casi ya por concluir. Doctora, otra vez le pregunto, ¿cuáles deben ser los requisitos o los perfiles de las personas que ingresen al Tribunal Constitucional ahora, ¿no? Siempre he dicho que cuando uno asume un cargo de responsabilidad, como es estar en esta posición en la organización del Estado, implica tener lo que algunos han calificado el deber de ingratitud, ¿no? Hay algunos candidatos que se puede de repente decir que es proclive a determinado grupo político, a determinado pensamiento político, se dice, pero otra cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que es. Cuando uno asume este cargo, uno tiene que despojarse de esos criterios, de esos estigmas. ¿Y qué mejor forma de demostrar ello? Es que en cada caso, que por cierto son distintos, cada caso es uno a otro diferente, uno tiene que explicar y motivar por qué está tomando esa decisión. Eh, y eso es lo que se califica como el tema de la ingratitud. Lamentablemente hay algunos criterios que creen que cuando colocan por un grupo mayoritario a un magistrado, debe responder ese magistrado a ese interés. Es dicho en otras palabras, el magistrado es el vocero de un grupo político. Y eso es lo que no debe ser. Y eso es lo que no debe ser. Y eso es precisamente un tema que hay que cuidar mucho, porque lo más grandioso que tiene un magistrado es su imparcialidad. Es su imparcialidad. Y con esa lógica de imparcialidad, tiene que juzgar al margen de esas pasiones, al margen de esas creencias, al margen de esas ideologías. Y yo lo digo con convicción, con perseverancia de lo que yo estoy asumiendo, porque han sido, diría, casi 30 años que vengo desarrollando la actividad de juez, sea desde el Poder Judicial y hasta acá. Y uno, cuando tiene ese deber de decidir entre dos partes, entre dos fuegos, entre dos intereses contrapuestos, uno tiene que dar la respuesta, no solo al caso, sino también midiendo las consecuencias de esas decisiones y sobre todo dándole explicaciones por qué se está tomando esa decisión. Ese es un elemento fundamental que hay que cuidar mucho, que las personas que sean elegidas realmente den muestra de poder actuar con esa imparcialidad y no solo sean meros representantes de voceros o intereses que están destinados a estar presentes en el tribunal. Ese es un elemento vital. Un segundo, bueno, que conozca derecho y con mayor razón sabe más de derecho constitucional a buena hora. Y un tercer elemento es el equilibrio mental que debe tener y el equilibrio emocional. Lamentablemente esto último parece ni siquiera apreciado en las evaluaciones de los magistrados. Nosotros nos están entregando un gran poder y hay que saber también ejercer de manera equilibrada ese poder. Y eso es un elemento que debe considerar la salud mental en el postulante. Y bueno, siempre un añadido que agregaría, siempre uno tiene que tener una mirada gerencial en la vida,
saber cómo maneja los recursos, cómo las administra, las oportunidades de hacerlo, porque alguna vez van a tener que dirigir la institución. Alguna vez también me tocó hacerlo. Entonces hay que estar preparados para ello. Vale. Bien, doctora Ledesma, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes también, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, fue la magistrada Marianela Ledesma, integrante del Tribunal Constitucional, expresidente también de este organismo, de esta institución, con la que hemos reflexionado sobre algunos temas, ¿no? Algunos temas temas legales, que la gente, la ciudadanía en estos momentos son de interés de la ciudadanía, ¿verdad? Y les comento que si usted quiere leer esta entrevista, por supuesto que lo puede hacer en nuestra edición impresa de este domingo y también en nuestra página web www.peru21.pe. Desde aquí extender un saludo a todas las madres del Perú en su día. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.